La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. En este año, en este tercer año ya de gobierno de Alejandro Tello, ya prácticamente el inicio del fin de este quinquenio, ¿no? Porque sí, pues bueno, pasó. El próximo año va a ser un año interesante, maestro, por el hecho de que vamos ya a estar en vísperas de una elección intermedia, la del 2021, donde se renueva la gubernatura, se renueva el legislativo, ayuntamientos también. Entonces, pues muy interesante va a ser el próximo año. ¿Tú cómo viste el informe, maestro? Mire, creo que es es un informe que yo veo rutinario. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas. Pásale, Fito. Pásale. En mi opinión, es el momento de incorporar todas las tecnologías de comunicación para ponerlos en servicio, más que del informe, del mensaje, porque creo que es importante decir que lo que se transmite de parte del Ejecutivo es un mensaje político sustentado en los datos, sustentado en el recuento, ¿sí? Pero el informe propiamente dicho está contenido en los anexos, en los voluminosos anexos que conforman alrededor de 10,000 páginas, cuando menos cuando yo era diputado, y que es donde están los datos que permiten asomarse a las entrañas de la realidad. Y lo que da el Ejecutivo, tanto a nivel estatal como federal, es un mensaje político. Tello tuvo como excusa a Miguel Alonso. Ya la ha sustituido con el presidente López Obrador, con la política de los recortes. Creo que hay una visión equivocada, partiendo de que yo siempre he sostenido y sostengo que hay una relación inequitativa con el centro. Con la federal siempre lo he reivindicado, lo sigo sosteniendo, pero el problema es estructural y las razones son por la anemia de proyectos que hay en el estado de Zacatecas. La burocracia sendaria era implacable, y hablo de sexenios pasados. Cuando yo fui diputado federal lo percibíamos. Nosotros estamos haciendo política con espejismos. Un espejismo es el de que son los legisladores federales los que pueden hacer algo por incidir en el presupuesto. Eso es absolutamente quimérico. Eso no sucede. En primer lugar, porque tenemos solo 4 de los 300 distritos federales. El presupuesto es asunto exclusivo de los diputados. Los senadores nada tienen que ver. Y hemos permitido que el tema del presupuesto sea tema para la demagogia, para el lucimiento, para el que voy a pedir, que estoy exigiendo esto y que estoy... Y yo gestioné. Y cuando aparece algo, eso fue por nuestras gestiones. Ese humo debe disiparse. Tenemos que encontrar la ruta correcta para gestionar eficazmente el presupuesto. Y ese existe. Y debo reconocerlo con humildad, eso sí lo dominaba el PRI. El PRI de Cervantes Corona, el PRI de Romo Gutiérrez. Es decir, quien perdió la ruta fueron los gobiernos de la alternancia, lo reconozco. Porque ellos sí sabían cómo se accedía a las bolsas presupuestales. Sabían cuándo empezaba, qué plazos, qué gestiones, ante qué instancias. Aunque ahora todavía pocos saben eso, ¿no? Exactamente. O sea, por eso no saben las fuerzas, pero hemos extraviado mucho. Bienvenido. Claro. Mira, yo creo que informe? partimos de las coincidencias. Creo que el gobernador se reafirma como un gobernador austero, como un gobernador que no le interesan mucho los reflectores, pero también un gobernador que, a pesar de que muchos lo ven como un gobernador no político, creo que ha demostrado ser mejor político que muchos otros zacatecanos, al grado tal de que mantiene una buena relación con gobierno federal, con alcaldes, con legisladores, mantiene un estado con gobernabilidad. Tú dime así un foco rojo político que traiga el estado y salvas
petardos ahí que aparecen, que si el tema de Milpillas, digo, creo que es un tema hasta penoso para quienes promueven el tema de que no se construya la presa Milpillas, que si de repente el tema del CITES, y, o sea, son realmente cosas menores. El gobernador ha dado muestra de una buena voluntad política para que el Estado tenga paz política, que tenga civilidad política, y creo que el informe en efecto es el Estado que guarda la administración al paso de un periodo, pero creo que ha sido muy asertivo el gobernador Tello, primero desde el punto de vista que arrancó queriendo romper inercias. O sea, el modelo de trabajemos diferente, se trató, y se los digo como funcionario de la administración, de romper inercias, ¿sí? Se da un cambio político en el país, y de manera audaz, y creo que antes que cualquier otro gobernador del Estado, primero rompo inercias y después creo sinergias, y de ahí viene la frase de trabajemos unidos. Y creo que este tema, más allá de los problemas coyunturales, y algunos que son coyunturales, que se convierten por la permanencia en estructurales, creo que no está poniendo pretextos, ¿no? Es una realidad. O sea, la federación le ha dado más responsabilidades a los estados, no particularmente a Zacatecas, pero no necesariamente le ha correspondido con presupuesto. Hay que reconocer también que ha habido gobernadores que, por ejemplo, en el tema de la nómina educativa, han sido justos con los docentes, pero no han sido responsables con las finanzas del Estado, y los han metido en un entuerto que para un Estado que tiene una baja recaudación, la verdad es que al paso del tiempo es justo para los docentes, pero difícil para los gobernadores administrarse. Estamos viendo un entorno nacional donde de entrada hay un cambio de modelo económico, y ese cambio de modelo económico donde más pega es en la obra pública, y desafortunadamente a los gobernadores Zacatecas se les mide por la cantidad de obra pública que traen, y no ha sido poca la obra pública que trae el gobernador, y habrá tiempo más adelante de comentarles, no nada más las más de 1,000 obras para Zacatecas, sino otros rubros importantes que se han estado atendiendo, sino que en estricto sentido el Estado efectivamente viene de recibir una deuda, ¿sí? Que mucha parte de esa deuda justamente se debe al problema estructural de la nómina educativa. Los famosos cortos fueron deteriorando hasta la calidad crediticia del Estado, pero ahí también ha puesto orden en la casa el gobernador. En la parte de las finanzas, ¿sí? Se mantiene en una posición estable. Eso coincide con el gobierno de Obrador, ¿no? Sí, claro. O sea, mejoramos no solamente la calificación, sino también la capacidad crediticia que tiene el Estado de Zacatecas. No hay más endeudamiento para el Estado de Zacatecas. Hay una reestructura de la deuda para conseguir mejores tasas, mejores plazos, que han significado ahorros. Ahora Zacatecas es el primer lugar nacional en crecimiento de la recaudación local. Ahora Zacatecas está solamente a la espera de que la Suprema Corte de Justicia resuelva los amparos, pero de un impuesto de remediación ambiental que le puede significar al Estado cientos de millones de pesos. No habíamos tenido un gobernador con esas agallas de ir en contra o vaya, a favor de que al Estado se le regrese mejor. Y en esa parte, pues hay otro tema, ¿no? Crece el número de jubilados y pensionados de la nómina de gobierno del Estado, no ha habido problema para su pago, se arregla el tema estructural del COBA, es una deuda de casi 500 millones de pesos. Entonces, en el tema de las finanzas, creo que el gobernador está dando una buena nota, y creo que tenemos que ser objetivos para reconocerlo así, pero en estricto sentido se mide mucho en el tema de la obra, y yo sí creo que los legisladores, en el tema del presupuesto, pero también en la capacidad legislativa, y yo lo digo como diputado federal, yo fui promotor y tuve la fortuna de que se pudo modificar la Ley Federal de Derechos para tener el nuevo derecho de explotación minera, que le ha traído a Zacatecas más de 2,000 millones de pesos. Bueno, le ha traído como 1,000 y está ahí como veremos otros 1,000 millones, pero de veras, entre el derecho de explotación minera que me tocó promover y entre el impuesto de remediación ambiental, estamos hablando de veras ya de miles de millones de pesos que pueden incluso detonar una actividad económica. Ahorita, si alguien se ha visto afectado, es el sector de la construcción, pero tenemos que entender, hay un cambio de modelo económico en el país que está más enfocado en atender a las personas que en atender los temas comunitarios,
y es muy rápido para calificar o para descalificar. Simplemente la coyuntura que esto genera, el cambio de modelo económico, le ha pegado incluso a la propia recaudación nacional. Tuvimos una caída en la plataforma de producción de petróleo, pero ahora el petróleo, a diferencia de hace 30 años, donde el 80% de la recaudación eran los ingresos petroleros, ahora es al revés, ahora solamente es el 20%, y está teniendo problemas en la parte de impuesto sobre la renta y en la parte del impuesto al valor agregado el gobierno federal para cumplir con las metas de recaudación, ¿no? El crecimiento del PIB que se dejó como referencia para calcular los ingresos no petroleros no ha sido la que se quería, y eso es algo también pues que debe preocuparnos a los mexicanos sin distingo del origen partidista, ¿no? Sí, yo pienso que el problema del Pemex va por muy buen camino. Se está recuperando la capacidad de refinación que le está dando vuelta a una situación que era muy adversa, ¿verdad?, como consecuencia de la reforma. Pero tú mencionas un mérito que además es real, el tuyo. Esa es la ruta para modificar la relación entre los estados y la federación. Cuando tú logras ese... ¿El incremento de recaudación? Sí. Eso modificó la relación con el estado por la vía legislativa. Eso es algo muy importante, porque se ha desnaturalizado la función del legislador, que se presenta como gestor. Y lo vi en la Cámara, seguramente tú te diste cuenta, un logro concreto era presumido en cada uno de los estados por algún diputado, y a veces por todos. Impulsemos esto, porque uno tiene la ventaja de la información como diputado federal, y se la pasa uno engañando bobos, Como el caso ¿verdad? Inventando, y que yo hice esto, y que yo hice lo otro, y que hice, ¿sí? Hasta tú fuiste Cuando, ¿qué es lo que sí puede hacer desde mi punto de vista? Algo que, a propósito del informe, acabar con la soledad del Ejecutivo. El Ejecutivo está solo, es decir, existe el poder legislativo, pero no como poder, como comparsa del poder, y eso termina debilitando a Zacatecas de una manera terrible, porque Zacatecas debe protagonizar el rediseño de las instituciones nacionales, y la Constitución le da el camino, porque le da la facultad de iniciativa a las legislaturas locales. En ese sentido, yo reivindico una iniciativa que dejamos para reformar la Constitución General de la República, para que tengamos facultades concurrentes, el Estado y la Federación, en materia de minería. Ese es el camino para lograr defender los intereses locales frente a la Federación. Que tengamos vela en el entierro. Bueno, pues ya lo dijo Juan Mendoza, ¿no? En un Sí, discurso muy emotivo, ¿no? Muy de Juan. Muy de Juan, muy de él, pues, De veras es un gran tributo, hay que donde, bueno, reconocerle. se suma el gobernador precisamente en ese apoyo para la defensa del impuesto, ¿no? O sea, del impuesto de Pero, los recursos. bueno, de los dos, ¿no? Del impuesto ecológico pero eso y es, del minero. eso no es suficiente. En Campeche y en Tabasco hay una remuneración que la Federación le otorga, una compensación, porque se les trae un recurso natural no renovable, que se llama petróleo. Aquí nos extraen el oro, La plata. la plata, Allá es el oro negro. y hay que negociar Sí. que se instalen aquí. Pero habrá la madurez de la el clase domicilio. política, Luis, de eso. O sea, nosotros lo hemos abordado aquí en cuántas veces, casi los 25 programas, en que a Zacatecas le ha faltado históricamente pues una clase política que le diga, hey, hemos pasado, llegas a Aguascalientes y el poder Salinas le ayudó, le llevó la Nissan. Si te vas a San Luis, pues están los gobiernos panistas que le ayudaron a construir toda esa parte de desarrollo automotriz. Pero a Zacatecas como que nunca ha habido una clase política lo suficientemente fuerte No, o yo con tengo voz, la idea o de- ¿qué sería? Una clase política profesional. Exacto. Eso es lo que le hace falta a la política en Zacatecas, profesionalizarla
Y no es otra cosa profesionalizar que establecer las bases de lo que no podemos pelear. O sea, ¿cómo nos podemos andar peleando por el agua? Sí, Bueno, que en eso coincidieron todos. ¿Cómo nos ¿no? vamos a andar peleando por la seguridad? Lo ¿Cómo de nos podemos Milpillas andar que tú peleando tienes por la unos economía? asegúnes con el caso de la corrupción. Ese es un problema de intereses de la política. Zacatecas, la última vez que tuvo políticos de peso nacional como grupo fue cuando Leobardo Reynoso, que inclusive Sí, protagonizó sucesiones. Fue la etapa más reciente, ¿no? Pero creo que sí ha habido un problema en Zacatecas de generación de cuadros políticos con iniciativa, con criterio propio, con vida propia, porque ha habido cacicazgos políticos en Zacatecas que estorban el desarrollo. Donde hay caciques no se desarrollan cuadros políticos, se quedan sumisos, incondicionales, serviles, buenos para nada. Esa es la verdad. Y Zacatecas tiene muchos buenos para nada protagonizando la vida pública. Eso hay que asumirlo. Y caciques. Y que como efecto consustancial al cacicazgo. Pero es algo. ¿Cuál es el reto que tiene Zacatecas? Zacatecas tiene una corrupción ambiental en el ambiente, pero instalada, más allá de personas que anulan la circunstancia de que sea honesto el gobernador. Puede ser muy honesto, pero la corrupción está instalada en la institucionalidad local. Tú te asomas a los rellenos sanitarios, haces un recuento y la mayor parte son basureros donde se tiró dinero. No cumplen con las... Solo 5 cumplen, fíjate. Es impresionante, pero solo 5 rellenos, de los 58, 5 cumplen con la normatividad. Y luego ves las plantas tratadoras de agua, y lo mismo. El caso Milpillas es un caso donde la corrupción grita a los 4 vientos su existencia. Es obvio que allí hay corrupción. Lo ha documentado la prensa. El caso lo que sacaron respecto a la falsificación de facturas para justificar gastos en el Congreso local, que no desembocó En nada. en fijarle responsabilidades absolutamente a nadie, ¿sí? Sí, la universidad. El caso de la universidad. Entonces creo que el reto más grande que tiene Zacatecas es la corrupción, no hay otro. Sin esa piedrota removida del camino no vamos a avanzar. ¿Cómo ves, Claro. Fito? A ver, Ya te toca. no, pero a ver, hoy se da a conocer una encuesta nacional donde el presidente de la República nuevamente trae un nivel de aprobación del 60% en el México Elige. En esa misma encuesta que califica muy bien al presidente de la República, la mitad de los mexicanos dicen que hemos mejorado en corrupción, pero la otra mitad, a pesar de la calificación que trae el presidente López Obrador, dice, estamos igual o peor. Entonces también hay una realidad que en la percepción siempre vas a tener corrupción. La presa Milpillas, ¿quién la va a licitar? La federación. La federación. ¿Sí? Observaciones a la administración del gobernador Alejandro Tello por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado, comparado con administraciones de cuando realmente se hacían auditorías, en verdad es pírrica lo que le están observando al gobernador, y la mayor cantidad de observaciones que trae es de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 2, tenemos órganos internos de control que no existían. El gobernador ha rotado ya en 2 ocasiones a los coordinadores administrativos de todas las dependencias del Estado. Así es. Sí. Ha rotado a los coordinadores jurídicos de todas las dependencias del Estado, y lo que no se tenía, y está funcionando, por lo menos yo les puedo hablar desde la perspectiva de ese campo, hay un comité de ética en cada una de las dependencias. ¿Quién elige ese comité de ética? De manera democrática, los propios trabajadores de las dependencias, y se los digo como secretario. Pero no están corriendo aviadores, sigue plagado de aviadores los municipios. Bueno, ahí sí, pues los municipios Sí, no te puedo yo decir. Pero además la corrupción, sea federal, estatal o municipal, siendo en el territorio zacatecano, nos parte el alma a todos. Totalmente. O sea, por eso yo no veo el tema de la corrupción que tenga posibilidad de ser combatido si lo partidizamos.
es un tema de Estado. Sí, señor. Igual que el agua. Igual que el agua. Sí, señor. O sea, hay temas que no deben partidizarse. Pero sí politizarse, ¿no? O No, sea, es hacerlo político, público, es discutirlo. político. Sí, pues que sea Todo público. hecho Sí, sí. es político por definición, pero no necesariamente debe ser partidizado. Ujú. Y el tema de la corrupción significa que todos debemos comprometernos contra la corrupción de los propios, de los de nuestras propias filas. Sí, sí, claro. Y claro, también para tener autoridad moral para criticar a los de las filas de enfrente, ¿no? Claro, a O ver. sea, una posición de principios y no de táctica política contra la corrupción, porque a Zacatecas le urge eso. No, y al país. Ahí Ahí al estamos país. de acuerdo. Y te digo, o sea, una encuesta nacional donde nuevamente Claro. ponen una aprobación de ese tamaño el presidente de la República, esta misma encuesta hace 2 meses es la que le había dado un bajón a la aprobación del presidente de hasta 47%. En 2 meses se vuelve a recuperar el presidente, bueno, y en 2 meses la percepción nacional es esa, pero a ver, ahí va el otro, Pero- autoridad moral, austeridad. En noviembre del 2016 viene también el decreto gubernativo, viene una instrucción del gobernador a todos los funcionarios públicos de confianza, se nos bajó el sueldo en un 20%. A todos los funcionarios de gobierno se nos canceló el teléfono celular. A todos los funcionarios de gobierno una reducción pareja del 20%. Ya no hay vales de gasolina. Ahora hay tarjetas de gasolina indexadas a las placas de tu automóvil y ha habido ahorros muy considerables en el tema de la gasolina. Ya la nómina secreta ya no existe. No, ya no existe nómina secreta y los órganos internos de control, Luis, y a todo el auditorio, lo que más le han ayudado al gobernador del estado es justamente en revisar que las personas que no tienen una función, pues no deban estar en gobierno del estado. Y yo termino en el tema de autoridad moral con el tema de la austeridad, lo que se acaba de hacer hace 2 meses, que se revisó de acuerdo a organigrama las personas que estaban ocupando niveles directivos y que no ameritaba su función el nivel directivo, se les ajustó realmente a la función que están haciendo en materia salarial, ¿no? Y son temas que ni son cómodos para el gobernador, ni siquiera para uno como secretario, pero que le siguen generando un ahorro al Estado, pero siguen generando menos inconformidades de la propia base de colaboradores de las secretarías, del propio gobierno del Estado, decir por qué se cometían esas injusticias. Entonces, hasta en eso yo creo que hay autoridad moral por parte del gobierno del Estado. Sí, yo no le discuto la autoridad moral al gobernador, ¿no? Respecto a lo que Fito invocaba de la última encuesta, que no me asombra la percepción de que todavía el pueblo registra que hay mucha corrupción, pues esa es sabiduría popular. Evidentemente que Andrés Manuel no es el primer presidente austero ni que enfrenta la corrupción. Además del general Cárdenas, yo creo que hay que destacar mucho a Adolfo Ruiz Cortines, que después de un sexenio de despilfarro, Ruiz Cortines encabezó un cambio de rumbo, ¿verdad? Solo que ahora la corrupción rebasó todas las dimensiones imaginables y se ha convertido en el principal problema de la que tenemos que ocuparnos todos los mexicanos. No pensar que es tarea del gobierno, ese será un error. La corrupción es tarea del periodismo, es tarea del ciudadano, es tarea de los partidos, es tarea de todos. Y cada quien debe hacerse cargo del corrupto en su propio territorio, ¿verdad? O sea, no les vamos a resolver el problema. Que en eso también Morena no se libra, o el nuevo gobierno, ¿no? O sea, claro, se ha documentado casos del absolutamente programa a ganadero, bueno, del de jóvenes. si la Santa Madre Iglesia no se salva de un padre Maciel, ¿cómo quieren que Morena se vaya a salvar de gente más o menos? ¿Sí? De ambiciosos ambiciosos vulgares, ¿no? Creo que eso es algo normal, pero también, así como tenemos que reconocer que hay en todos los órdenes corruptos, también en todos los órdenes hay honestos. Sí. Si no hay un partido político sin gente honesta, y no hay un partido político sin gente corrupta, esa es la realidad. El pueblo no se mete en un solo partido, la decencia no se concentra en un solo partido. En ese sentido, creo que hay que ver más en película que en fotografía lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay una lucha
frontal sin precedente contra la corrupción y decidir de qué lado nos ponemos, o si nos ponemos a defenderla, la corrupción, o nos ponemos a combatirla. En ese sentido yo creo que lo que refleja la encuesta que citas, pues refleja una realidad así muy certera. Pero nosotros no le vamos a poder resolver el problema de la corrupción a los nayaritas que hace pocos años votaron por el que robó poquito. Por la YIM. Por la YIM. Si ellos siguen, sí, esos habitantes, esos ciudadanos, siguen pensando así, seguramente no se van a liberar de la corrupción. No, pero además dijo que fue porque no había más. Y la gente votó por él. Sí, bueno, sí, ya después no ganó, ¿verdad? O sea, esa vez sí ganó. Ya cuando se quiso reelegir dijo ya para bromas ya estuvo bueno, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los zacatecanos tenemos que hacernos cargo de la corrupción anidada en Zacatecas, sea municipal, federal o estatal, sea del Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo o de los órganos constitucionales autónomos. Ese es el reto que tenemos como ciudadanos contemporáneos. En ese sentido yo conceptualizo que en el gobierno de Alejandro Tello hay gente con mucho merecimiento para estar en la vida pública, de comportamiento ético, siempre ajeno a escándalos y todo, pero hay cada granuja. Hay que reconocerlo. O sea, y esa pugna es una pugna que está presente. Ahora, en el tema de la austeridad, todo eso que enumeras como mérito del gobernador, lo derrumba prácticas como la de hacer de la festividad de la Santa Cruz, del Día del Albañil, un acto demagógico para llevarle los cadetes de Linares a las madrecitas, a los albañiles, ¿no? ¿Verdad? Y estableciendo un precedente que puede ser muy costoso, de que ahora el Estado gaste, como lo hizo esta vez, 10 millones de pesos para lucir políticamente el Día del Albañil. Hay muchas cosas que cuestionar. También estamos en una ciudad llena de calles oscuras, donde transitan las muchachitas que van a secundaria y preparatoria, expuestas a agresiones, porque no están iluminadas esas calles. Y eso nos debe hacernos preguntar si es un criterio sano el de estar gastando en traer artistas comerciales famosos. No, claro, siempre va a haber polémica en eso y creo que no debe verse como un mérito, creo que fue una convicción. El gobernador también, ni trae vehículos blindados, ni trae las grandes escoltas, ni ha estado viajando en aviones privados, o sea, esa parte creo que es una convicción de Alejandro Tello, pero en la parte de la corrupción yo creo que también es sano que vayamos madurando, ¿sí? Porque ha habido información que antes no había, o sea, a mí me tocó como legislador impulsar primero la ley de contabilidad gubernamental, después la ley de transparencia, que de veras es mucho más seria que antes. Ahora hasta los fideicomisos, ¿no? Por el tema de los segundos pisos, todo entra ya en la transparencia, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y luego la ley de disciplina financiera. Las 7 leyes. Ahora están menos endeudados los municipios y los estados, porque ahora para contratar deuda ya el gasto corriente ya no entra como la parte que se puede aprobar por parte además de la legislatura, pero en estricto sentido también hay muchos señalamientos, ¿no? Puedo tener yo como funcionario, cualquiera de ustedes, una observación, sí, pero va de observaciones a observaciones, ¿no? Puedes tener una observación con carácter de resarcitorio, o sea, allí hay una presunción de que usaste de manera indebida el recurso, ¿sí? Hay observaciones que tienen también daño patrimonial, que también tienen una característica con consecuencia, pero hay, por ejemplo, observaciones, por decir, yo secretario del campo le doy un apoyo a cada uno de ustedes, a ti una carta para tractor, a ti te doy un apoyo para una recopetilladora, así, y resulta que ustedes no me comprueban fehacientemente el apoyo. La observación se me queda a mí cuando la culpa es de ustedes tres. Entonces,
en esa parte yo creo que debemos valorar, o sea, allí es donde digo, revisen el nivel de observaciones, primero en monto y después en tipo de observación que trae el Estado de Zacatecas, y la realidad es que distamos mucho de los señalamientos que se pueden hacer. Yo les puedo decir con mucha franqueza que si bien no estamos en una administración pública perfecta, sí estamos mucho mejor que las últimas 3 o 4 administraciones, indistintamente de los colores, ¿no? Yo no defiendo a nadie, pero también creo que no ha habido consecuencias tampoco en lo federal. Digo, el tema de Rosario Robles, con todo el respeto, también trae tufo de que es una persecución política. ¿Por qué? Por el sobrino de Dolores Padierna, que es el juez. Pero no es el que va a dictar sentencia. No, pero es el que le encarceló. Sí, pero... Es el que fijó la prisión preventiva, ¿sí? Y curiosamente es el mismo juez, sobrino de Rosario. Pero sabes que se Dolores sortea Padierna. por la... Sí, pero o sea, curiosamente, es un sorteo, ¿no? curiosamente también es el que quiso procesar a la esposa de Carlos Ahumada. Y yo en la política no creo en las coincidencias. Exacto. ¿Sí Ya me lo explico? diría Entonces, Ricardo Anaya, pero a no ver, es coincidencia. y fuera de estos casos, nomás ha sido mediatizado el tema de Emilio Lozoya, no ha habido ninguna consecuencia. No lo hay. No lo han agarrado. No, bueno, pues sí, pero... Y el otro tema, Oye, pareciera que ninguna ahora- consecuencia le tiene a la mamá en la cárcel. ¿no? sí, vaya, pero Sí, en la cárcel. verdad, pues son temas que traen también algo de sospecha, pero que digas tú, se ha dado así un golpe frontal contra la corrupción. Y No la- se ha acabado, pero No, no, mira, yo sé. hay... Pero creo que acabas de se ha hecho mencionar un escarnio tema. también mediático, ¿no? A lo mejor mucho la clase gobernante no ha seguido la evolución de las instituciones anticorrupción. Por eso los sorprende. Ujú. Aquí están muy sorprendidos porque les caiga auditoría federal a la legislatura local, porque no están pendientes de lo que ahí mismo aprobamos. ¿sí? Eso ya Era estaba perfectamente aprobado. legal. Y fíjate nada más cómo podemos ejemplificar. Lozoya estaba tan convencido de que no pasaba nada, que embarró a su mamá, a su hermana y a su esposa. En contraste con el que resultó un gran hijo y un marido ejemplar, el Chapo Guzmán, dejó a su esposa sin, Que, por cierto, libre de aquí toda era- persecución judicial. O sea, lo que hizo Lozoya, desde mi punto de vista, fue consecuencia de que él creció en un ambiente donde fue testigo de la impunidad. Pero bueno, en todos los casos, tanto Zacatecas como falta el tema de que hay muchos dimes, diretes, notas por aquí, no, pero en realidad castigos ejemplares vemos pocos, ¿no? Sí, o sea, hay pocas ya- consecuencias. A ver, y ahí les ese va es el otra. tema, ¿eh? ¿no? Por eso El la problema Ahí reflexión- les va otra. procesales. Acuérdense que hubo videos y demás de que Javier Duarte había financiado la campaña del ahora Peña gobernador, no, del ahora gobernador de Veracruz, de Cuitláhuac. Hace 2 años también hubo proceso y no me sorprendería que lo liberen, ¿eh? Cuando hay temas graves, como el tema del medicamento, como hay situaciones donde paisanos nuestros Estás han salido creyendo por mucho a Ricardo Alemán, Fito. No, Habla de- no, créeme que pero leo a tocas el todos, tema no más a Ricardo. de alguien, o sea, que pocas veces se toma en las mesas, que es el Poder Judicial, ¿no? Ujú. Que es otro, pues sí, otro poder que pocas veces que tiene. está corrompido, hay que decirlo. Sí, Está uno corrompido. ve las cosas, pero es el que más ha logrado estar fuera de los reflectores. Así es. O sea, ignoramos lo que pasa. Sí. Ojalá estemos pendientes. Zacatecas ya dio un gran paso. Ya en este septiembre tendrá que informarle a la sociedad. Sí, pero que falta un por año ejemplo, que tenga el Consejo de Judicatura, ¿no? Que no tiene. Le falta el Consejo de Judicatura. Pero bueno, pero tiene razón, el problema del Poder Judicial es un problema. Pero yo te quiero decir Por las coincidencias que que dices tú, así sí, como o en sea, el juez, gobierno de cualquier gobierno, Sí, sí. hay gente con valores en pugna, también en el gobierno de López Obrador. No tengo la menor duda, inclusive tengo en la mente quiénes, hay partidarios protagonistas de la corrupción, pero hay una gran diferencia ahora. La evolución institucional ya hace que el presidente no tenga vela en el entierro en la actuación de la Fiscalía, tanto aquí en Zacatecas como a nivel federal.
Que eso es cosa buena. Y efectivamente eso va a producir una historia diferente. Y seguramente habrá que estar muy pendientes de que no se produzca la persecución política. En el caso de Rosario, y te habla de alguien que fue muy amigo de ella, creo que le está saliendo todavía muy barato para todo lo que hizo. Y yo creo que vamos a caigan, conseguir, ¿no? Luis, Los o sea, charalillos mal por acá. nos veríamos que por ser correligionarios nos pusiéramos a defender a quien ha hecho fechorías. Yo creo que Sí, ya nadie estamos en ese plano, o por lo menos no lo pudiera decir yo de No, esta ya, administración. la ciudadanía ya precisamente Y ya para trae ir ese cerrando, Carlos, a mí me gustaría ir diciéndoles qué opinan y si habrá posibilidades de trabajar de forma conjunta en las fuerzas políticas que representan Tello termina con 6 proyectos que va a cerrar su gobierno, que es poner en operación un nuevo sistema de transporte público de Zacatecas, Guadalupe, el Platabús. iniciar la construcción del gasoducto proveniente de la laguna. No, ese ya está terminado. Ya está, El más bien la gasoducto está operación, terminado. ¿no? Sí, Entonces, ¿qué faltaría? Fermaca, nomás para que se den una idea, porque esto fue al inicio de la administración del gobernador Tello, es un ducto de gas que ya atravesó de Oaxaca al Paso, luego del Paso, Texas, todo Chihuahua, la Laguna, Zacatecas, llegó a Aguascalientes, hizo una guía hacia San Luis y a Jalisco. Muy pocos se dieron cuenta, pero como ya ando en campo, sí me di cuenta de varios tramos. El ducto que viene de Aguascalientes es un ducto de 12 pulgadas. El que viene de Estados Unidos es de 48 pulgadas. Y es la zona productora de gas más económica, yo creo que del mundo, pero por lo menos Es de Estados parte de Unidos. del cúmulo de arreglos que Sí, anunciaron la semana antepasada. sin embargo, los anuncios que hizo el presidente de la República el año pasado es de tramos que van a requerir de financiamiento del gobierno. Por eso pudo el presidente acordar otro tipo de condiciones, pero la empresa Fermaca le dijo, oye, yo no te estoy pidiendo nada, yo ya terminé ese proyecto, yo no te puedo aceptar que me quieras imponer un cambio de entonces sería reglamento. nada más es abrir la válvula. Sí, es ya nada más, entiendo que tuvieron reunión el miércoles de la semana pasada, Fermaca y la Comisión Federal de Electricidad, para ver si llegaban ya a un acuerdo, pero ese ducto de gas ya nomás va para abrirlo. Ahí anótenle la ¿Qué otro? palomita. La autopista. La ¿Por dónde construcción de la atraviesa? presa Milpillas. Atraviesa por el lado de acá de Juan Aldama, Nieves, Río Grande, pasa Sí. por Fresnillo y viene saliendo por acá, por atrás, Guadalupe, Luis Moya, de este lado, ¿no? Es que aquí no destruyeron todo el bulevar. No, fíjate que fue una manera distinta de trabajar y Sí, muy hicieron bien. un trabajo muy discreto, pero igualmente efectivo, de acordar el pago de derechos con todos los productores y ejidos por donde instalaron los ductos, ¿no? Pues sería la presa Milpillas, el Parque Industrial Guadalupe con capital chino, La autopista. concretar la conectividad de internet para un 80% de la población estatal, la migración de la nómina magisterial, que es oxígeno puro para las finanzas, y pues yo agregaría, no lo mencionó en estos puntos, pero por ahí supongo que está el tema de la carretera Aguascalientes por la vía libre. Que lo comentó ahí, Sí, ¿no? el lunes se da el fallo. Comentó que el lunes Sí. se daba el fallo de quién la construía, ¿no? Sí, a ver, y ¿Y eso muchas es federal otras... o...? Es federal, es presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero hay muchas otras cosas que parecía que se iban a perder. O sea, lo bueno, la presa Milpillas está, ¿sí? El tema de la vialidad Manuel Felgueres, en verdad es una buena vialidad, le ayuda a Zacatecas. Está muy boluda, La nueva vialidad en Fresnillo rumbo a Plateros, en esa zona yo creo que ahorita es la zona más poblada de Fresnillo, la parte norte. El Hospital de la Mujer en Fresnillo, de veras una muy Así buena es. obra, le va a quitar muchísima carga al Hospital General. El presidente ya se comprometió a mandar recursos para poner en funcionamiento. Claro, porque vinieron a ver, pues es una obra que estaba terminada, lo único que faltaba era el equipamiento. El equipamiento. Oye, ya se habían gastado 239 millones, le Así faltaban es. como 105, ya hubo el compromiso. El Hospital Comunitario de El Sombrerete Sombrerete. también es un muy buen hospital. Son 4 centros de salud, unidades de rehabilitación para personas con discapacidad. 12 Está haciendo presas construidas. 12 presas y más de 100 bordos, algunos de ellos con más capacidad que las pequeñas presas, ¿eh? Y ahí también, créanme que pues todo lo que hagamos de cosecha de agua para el Estado es una chulada, ¿no? Y también para abonar, y digo que son temas que te competen, Fito, pues bueno, 24,000 hectáreas tecnificadas, 63 nuevas empresas, más de 20,000. No, pero estamos hablando formados. de lo que viene.
Por eso, No, no, pero también de lo que esos se ha logrado, resultados porque se ha finalmente logrado. si te miden en eso, bueno, pues también, Y o se- sea, sí hay obra. Y luego sabes Sí hay que obra, hay de todavía- más de 1000 obras. Así es. Han sido, o sea, en paralelo a las más de 1000 obras para Zacatecas, más de 1000 escuelas han recibido alguna atención en obra pública. Está el tema también del programa UNE, que uno de los 15 componentes del programa UNE tiene que ver con convenios con los 58 municipios para obra pública básica, ¿no? A ver, el tema del alumbrado, el tema de la basura, son temas municipales, ¿no? Así es. Sí, Ahí pero- está participando también el Estado, ¿no? Podemos hablar de los temas turísticos. Oye, se inauguraron ya el Cerro del Teúl como zona arqueológica, el Cerro de las Ventanas en Cuchipila, está el tema del teleférico, se crearon 22 nuevos productos turísticos. Tenemos otra vez la nueva aerolínea que regresó a Zacatecas, Viva Aerobús, quienes la han utilizado. Vuela Oye, a está Chicago, más barato si barato. compras con tiempo tu boleto que viajar en camión, y viene en diciembre otro vuelo adicional a Chicago que sí nos hace falta. O sea, se está mejorando también la conectividad. El tema del empleo, vaya, pues el empleo lo generan las empresas, pero el facilitador es el Estado. Sí, oye, más de 60 empresas nuevas y más de 30 que están ratificando su confianza y que están ampliando también operaciones en el Cerrará, Estado. tuvo el primer Cerrará lugar. fuerte pues el gobierno de Tello, Pues su administración, por ese los es el anuncios propósito. que dan, ¿no? Pues Pero ese es el mira, propósito. hay una cosa que dices y que Para comparto concluir, ¿verdad? totalmente. Para concluir. Efectivamente, a la ciudadanía se le ha hecho pensar Más que lo que vale o no, o deja de valer es la obra pública. Pero si repasamos la historia, los presidentes que han trascendido no tuvieron presupuesto. Hablo de Juárez, hablo de Lázaro Cárdenas, para mí los dos más grandes. Pero algo ha pasado en la mentalidad que se le ha inculcado al ciudadano de que es juzgado el gobernante por la obra pública y por la obra pública de relumbrón. Eso ha inducido a que se prefiera gastar lo que apantalla, en lo que apantalla, que lo que es necesario. Ese es el origen de el descuido crónico de las redes de agua potable en las ciudades Y el zacatecanas. surgimiento del dicho, si no hay obras, ¿El no hay qué? sobras, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces es muy importante que la gente tome conciencia de que la obra pública es solo una parte, que nada tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Podemos tener muy mal otras cosas, pero muy bien la obra pública, pues no estamos avanzando. En ese sentido, yo creo que Zacatecas necesita ponerle énfasis a desarrollar, en mi opinión, una visión que no apueste por una sola actividad económica. No va a ser solo el turismo, no va a ser solo la agricultura, no solo va a ser la ganadería. Eso es algo muy importante, una visión integral que integre las actividades económicas. Y otra cosa muy importante, renunciar al narcisismo de que la historia empieza con uno. No, claro. Hay que tener la responsabilidad para darle continuidad a lo heredado, lo haya hecho quien lo haya hecho, esté asociado al sexenio de quien sea. Si es algo positivo, es algo que se debe perpetuar Y mejorar y incluso. mejorar. Sí. Y Mira, por otro lado, creo que con el tema de la obra pública también aparece mucho el tema de la corrupción, porque sí existe. El otro día leía un ensayo muy interesante. Tenemos que ir. La corrupción en la obra pública se disparó cuando se empezó a licitar la obra pública. Las licitaciones se convirtieron en el mecanismo de enmascarar la corrupción. Fito. Mira, yo coincido con Luis en la parte de que lo bueno hay que mantenerlo. Por eso, la determinación del gobernador es, si no vamos a contar con apoyo federal para el 3x1, lo hacemos 2x1, pero el programa continúa. Es un programa emblemático de Zacatecas que lo han tomado en otros lugares. Estamos confiados en que se pueda retomar, ¿no? Pero ya decentemente, ya sin tranzas. Pues mira, es que depende quién ejecute. Yo insisto, yo no voy a meter las manos al fuego más que por mis hijos y creo que hasta que cumplan 18 años, ¿no? Pero el tema de las ferias diferentes, particularmente las binacionales, tengo yo mucha gente que ha ido, de veras, los paisanos que ni siquiera están agremiados a los clubes,
agradecen un trámite básico de una licencia de conducir, que a veces le utiliza identificación de un acta de nacimiento, por mencionarte Perdón, Fito, actividad vamos a despedirnos nada más de la radio, pero seguimos en las plataformas sociales a través de los perfiles de la Jornada Zacatecas y de Son Politicón, pero vámonos por momentáneamente de la radio, pero seguimos acá en vivo, ¿no? Ya nada más para cerrar, les agradecemos a todos los que nos sintonizaron y seguimos acá en vivo. Bueno, y le continúo, de veras, el tema de los apoyos para las personas con discapacidad no son, o sea, para ellos son los aparatos funcionales, pero para los ayudantes, las personas que atienden, son ahora los que reciben las becas. Creo que es una política de Estado acertada, porque finalmente son ellos los que dejan de trabajar, son los que dejan de desarrollarse incluso profesionalmente, y ese es un tema relevante. El gobernador creo que trae muy claro lo que se necesita en la parte estratégica económica. A ver, pues sí, sin duda el tema del turismo, el tema del campo, pero se sigue promoviendo a Zacatecas como un área de servicio al sector automotriz. Va a ser muy difícil, por la dispersión poblacional que tiene Zacatecas, atraer una armadora de coches que te pueda generar 10,000 empleos. Ni juntos los tiene ahorita Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe. Entonces, pero el ser proveedor, como le llaman el Tier 1 o 2 de las empresas, tranquilas. Estamos rodeados de 14 armadoras de Pero coches en mira, el estado. yo creo que ahí está el problema también de siempre estar pensando en la gran inversión pública o privada. Cuando hay una serie de inversiones incrustadas en zonas específicas que pueden ser detonantes de desarrollo. Te pongo el ejemplo del biogás a partir de las zonas nopaleras, digamos el norte de Pinos. Con el biogás puedes tú, una inversión pública que no pasaría de los 15 millones, yéndome largo, detona el desarrollo de toda una región, genera empleo, si se le da seguimiento, asistencia. Sí. Si se canalizan recursos a una presa como la del Tesorero, que con 1,5 millones entuba el agua, Sí, se está haciendo. y le pone cintilla y multiplica. Sí, ahí están los 24,000 hectáreas. Tiene que ver no solamente con la presa Leobardo Reynoso, se están interviniendo la presa Excamé y la presa La Villita de Tepechitlán. La presa El Tesorero ya va también con continuidad con lo que arrancó pero la del la falta de agua, pero sí, que no se quede es así. prioritario Sí, eso, claro. ¿no? O sea, que no hagamos lo que hacemos con las canchas de básquetbol. Este país está sembrado de canchas de básquetbol abandonadas. No, se trata de darle seguimiento a los procesos. O sea, ve el caso del durazno. Nosotros teníamos en los 90 10 veces más hectáreas dedicadas al durazno que las que tenemos ahora. No, ya otra vez nos estamos recuperando y somos segundo lugar nacional en producción de durazno. Y Guayaba, lugar pero en Guayaba producción. estamos en tercer lugar nacional. Y A ver, primero es en que, ajo. a ver, el campo zacatecano está viviendo una transformación enorme, pero donde tenemos que redondear es en lo que desde el inicio de la administración del gobernador Tello hemos insistido: organización. ¿Sí? A ver, si Luis tiene 10 hectáreas de guayaba y tú 10 y cada quien 10, pues vamos a sacar una camioneta de 3 toneladas que no vamos a hacer interesantes ni para la industria. Pero luego la falta de conocimiento del mercado pasa con el durazno. Oye, mira este durazno, qué buen durazno, qué bonito, qué presentación. ¿Cómo no lo compra Jugos del Valle? Si aquí está Jugos del Valle. Oye, es que él vende jugo. Si tenemos una buena presentación, véndela en el anaquel. Si la traes, Y entonces lo que necesitamos es organizar a los productores para poder dotarles de equipo de valor agregado para la selección. O sea, el proceso más básico de valor agregado es la selección y el empaque. Pero la comercialización, según escucho a los productores. Por eso, entonces, en la agroalimentaria trajimos compradores. Aquí estuvo Jumex, aquí estuvo Jugos del Valle. A ver, necesitamos pulpa, no necesitamos una presentación de calidad, pero también vino Walmart, también vino Soriana. Oye, para el anaquel yo necesito pura calidad de este tamaño y de este color, ¿sí? Pero el productor corta y dice, ¿sabes qué? Aquí está mi reja y ahí para mi trabajo, ¿sí? Y Soriana ni Walmart tienen un área de selección para decir, esto lo mando al anaquel y esto se lo vendo a Jugos del Valle. No, tenemos que organizar a los productores
para planear incluso las siembras, las plantaciones. Para preservar la naturaleza. Sí, sí, claro. Llegan a Zacatecas, a zonas como las de Pinos, Villa Hidalgo, a comprarles los gusanos, el gusano rojo y el gusano, que son altamente Sí. valorados en la Ciudad de México. Los escamoles que se los producen en escamoles, Pinos. pero Bueno. están destrozando, están acabando con los magueyes. Sí, claro, se tiene que hacer más conservación. O sea, supongo yo que ha de haber algunas técnicas de aprovechamiento que los habitantes ignoran Ujú. y que a lo mejor de organizarlos y A ver, educarlos pero técnicamente. volvemos al mismo, más termino Sí, con para. esta idea, porque vaya, hay una cuestión también que no estamos viendo, que es un inhibidor del desarrollo económico, pero es lo que más angustia le causa a la ciudadanía, que es el tema de la seguridad, ¿no? De veras, pasar casi de un 900 policías estatales a 1200, con el tema de los exámenes de confianza, de la gente que quiere, de tener ya la preparatoria militarizada, que también creo que es un Así logro, es. de haber instalado cámaras de videovigilancia que nos faltan 340 muchísimas, ¿sí? más. Pero luego también el C4 pasar al C5 también es un tema de inteligencia, sí, que se requiere mucho, y la buena coordinación con gobierno federal para que lleguen otros 1000 efectivos más de la Guardia De la Nacional. Yo espero Nos que haya faltarían una buena... otros 800, ¿no? Sí, alrededor de Como 800. La realidad es que las policías municipales están Fritas. totalmente, pues, ahora sí que Infiltradas. faltas, bueno, Rebasadas, además, sí, Infiltradas. pero bueno, regreso al concepto este. Necesitas la organización para planear si vas a sembrar, o sea, si ya tienes perenne como el durazno, bueno, ¿qué tipo de atención le voy a dar al cultivo, ¿no? Para cosechar necesitas maquinaria sofisticada, ¿sí? Para dar valor agregado y comercializar necesitas otro tipo de maquinaria, necesitas capacitación. ¿Qué es lo que yo he visto? A ver, casos como la región de Emilia-Romagna en Italia. Ahí Benito Mussolini impuso el tema de las cooperativas, y el común denominador de las cooperativas que funcionaron en Italia es que los productores no administran. Hay un cuerpo administrativo, a ver, que son pagados por los productores, y los productores son los dueños de la empresa, pero no hay ahí un tema, porque se presta luego para la corrupción también. Entonces administra un ente independiente de los productores, les facilita crédito, les facilita fertilizante, les facilita lo que requieren, pero la parte fiscal, la parte de mercadotecnia, de comercialización, la lleva un ente en donde los productores tienen nada más, digamos, como un Voz, como accionistas moral, de una como empresa. accionista, pero ellos reciben dividendos y el Ajá. compromiso de que les paguen bien su cosecha. No lo ocupas más. Entonces, ese tipo de mentalidades es la que nos va a llevar tal vez décadas, pero es la que tenemos que estar promoviendo aquí en Zacatecas para darle al clavo a lo que ya estamos de por sí haciendo bien como potencia agroalimentaria en el país, ¿no? Pues ya les tocará a Pero uno de los fíjate, dos. es una cuestión de hacer un estudio. Porque en Vámonos, Zacatecas- 2021. fíjate, en Zacatecas todavía no hay mentalidad capitalista. Las fortunas se deshacen en una sola generación. Sí, no, hay- Ya la siguiente generación llegan los yernos, llegan las nueras y valió más. Pues A menos interesante. que sean nogaleros. Pero, Eso sí tiene pero que hay, ser Eso sí, eso sí, hay una vía que está planteando, en mi opinión, la política social de López Obrador, que puede ser buena para Zacatecas. Los programas sociales que tienen el carácter de universales pueden liberar a Zacatecas de esa carga financiera, porque ahorita da becas el Estado, da becas la Federación, da becas el municipio, con alto riesgo de que le den a la misma persona, ¿verdad? Yo creo que es hora de liberar recursos y dejarle a la Federación, pero no dejársela sin vigilancia. Yo creo que el gobierno municipal, el gobierno estatal debe ser los ojos, los oídos y la voz de los que, por angas o por mangas, reuniendo los requisitos legales, no quedan como beneficiarios. Y puedes liberar un volumen de recursos que pueden destinarse a empresas detonadoras de carácter regional, como las empresas de biogás que están funcionando en Michoacán con éxito. Y seguramente hay muchas, a partir Aquí de... hay una que comparte Villanueva Calvillo. ¿verdad? En la producción de nopal de Zacatecas, Ajá. el proceso se hace en Calvillo. Y no es una mala idea, pues, ¿no? Pero la verdad es que tenemos potencial para mucho más cosas,
pero la posible llegada ya pronto del gas natural a Sí, Zacatecas eso da para- trae aparejada la posibilidad de que llegue al menos una planta generadora de energía eléctrica de ciclo combinado, que son inversiones que con menos de lo que se gasta en un parque eólico como el que tenemos aquí en el Cerro de San Ramón o acá en Majoma, en lugar de generarte 150, 180 megawatts, te puede generar más de 1 gigawatt. Sí, o sea, el tema del gas natural, que por cierto, Bueno, la elaboración producto de la fertilizante, fracturación ¿no? hidráulica del famoso fracking, Right. el famoso gas shale, es lo Es que el que está allá, está, ¿va? lo que ya autorizó el presidente de la República que entre a México, pues, ¿no? Así O sea, no es nada más el ducto de Texas que viene a Zacatecas, a la Laguna, a Chihuahua, sino los otros que van a Tuxpan y que también pasan por San Ramón y Nuevo León, ¿no? Es Entonces, el más barato del Ya planeta. concluyó la Más barato, negociación. Pues sí, sí. pero si el Estado se va a dimensiones más pequeñas de inversión pública, puede detonar regiones como El Salvador, sí, sin duda, por ejemplo, ¿no? que es una potencia en producción de cabrito y que trae una pequeña empresa de veras de queso de cabra que no se imaginan, ¿eh? Y, o sea, ese tipo de proyectos en micro son proyectos artesanales finalmente, pero que pueden tener un valor en el mercado Sí. más allá de lo que nos imaginamos. Yo coincido totalmente. Y puede- Pues Muy muchas bien. gracias, Bueno, compañeros. vamos Ya a estamos cerrar aquí, ya. vamos a Y cerrar. pues bueno, sin duda En fue... Facebook no cobran media, pero es que ya estamos picando. No, ya no estaba ya picando. Sin duda fue un año muy interesante, muy complejo para el gobierno del estado, precisamente por este cambio de régimen, por este recorte también exacerbado de las bolsas presupuestales, como lo decía el maestro. Y pues bueno, Fito, felicitarte por el trabajo que has venido haciendo en la Secretaría del Campo, que abona, creo yo, a los buenos resultados que se tiene al tercer año de gobierno de Alejandro Tello. Fue lo de la agroalimentaria, felicidades por el récord Guinness, Fito, que Gracias. se logró. ¿Cuántos Fueron cantaron? 1906, fíjate que Guinness son sumamente especiales, digo, por eso Especiales. se venden así, Sí. pero decían, oye, es que ahí desperdiciar mucho recurso, ¿no? Pues el que menos lana le puso fue el Estado. Pagaron Pues, 3 a ver. casas mezcaleras y 3 empresas privadas, bueno, 2 empresas privadas y la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco Servitur de Zacatecas, Cisbey, que es una empresa de biofertilizantes, y Baslo Importaciones de Fresnillo, de la mano de Mala Noche del Teúl, de 3 pueblos de García de la Cadena y de Aztecali, que es de la Casa Real de Jalpa. Ellos son los que pagaron por Sí, el, sí, el sí. récord Guinness. El gobierno del estado, entre Secampo, Sectur y Economía, pagaron por la instalación de las sillas y por las bocinas y la pantalla, y no me acuerdo qué más. Fuimos los que menos le invertimos, ¿no? No, Pero sí, se pues, posicionó bueno. el nombre de Zacatecas. Así es. Y se los digo porque me entrevistaron de una cantidad de medios que no se imaginan ustedes, ¿no? Sí, a nivel internacional se posiciona Zacatecas como un gran productor de mezcal. Y aparte, güey, creo que hace 2 años el mezcal Don Aurelio ganó el premio como el mejor mezcal. Y acaba de ganar Acaba otra de ganar. Acaba de medalla ganar de otra. plata junto con otra Sí. casa mezcalera también, Huitzil. ¿Fueron 2 Así o es. 3? Las que Fueron ganaron. 3. 3, ¿verdad? Sí, fueron 3 platas ahora lo que se da. Pues bueno, pues felicidades, Fito, por todos Gracias, esos buenos muchas resultados. gracias. Maestro, Muchas gracias. muchas gracias. Muy Y amable. pues camarada, ya Estamos. nomás usted diga qué calificación le pone al gobernador. Yo ya había dicho. ¿Cuánto? 7. ¿Por qué 7? Tú le vas a poner 11. Yo le mantengo el 9 a mi buen gobernador y pues bueno, vámonos, nos vemos la próxima. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.